Nacional de Elecciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias Buenas por tardes. atendernos. Bueno, ha culminado este proceso electoral el pasado domingo. Se ha procedido al conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pero hay algunos reclamos que se están dando, sobre todo por parte de algunos participantes dentro de esta contienda. El caso del propio señor Rafael López Aliaga, virtual alcalde electo de Lima, quien ha indicado que el conteo debe hacerse ya rápido, en todo caso la proclamación debería darse de una vez. ¿Qué instancia, qué institución es la encargada de proclamar finalmente al ganador o ganadora de una contienda electoral, por favor? Es importante señalar que el día de los comicios no es la culminación del proceso electoral, ¿no? Después del día de la elección hay una serie de procedimientos que establece la ley. Por ejemplo, ahora estamos en la etapa de las actas observadas, ¿no? Aquellas actas que no ingresaron al cómputo porque tienen alguna inconsistencia. Esas actas tienen que ser materia de una resolución por parte de los jurados electorales especiales, que tienen 3 días precisamente para resolver estas inconsistencias. Y que si hay recurso de apelación, está el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para resolverlo. También hay nulidades que se pueden presentar. Justo el día de ayer fue el último día para poder presentar estas nulidades, que también tienen que ser resueltas por los jurados electorales especiales, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay un procedimiento todavía que seguir de acuerdo al marco normativo y por eso hay que todavía esperar un poco a la proclamación final, ¿no? Que la hace el Jurado Nacional de Elecciones. Así es. No la hace otra institución dentro del sistema electoral. Los que emiten las actas de proclamación son los jurados electorales especiales. Ellos son los encargados de proclamar a las autoridades que han ocupado los cargos municipales y regionales. El decir que, o el hecho de que, por ejemplo, los contendores en un comicio electoral, en los comicios, reconozcan al ganador de estas justas, digamos, eso es válido, es un punto a favor para que se pueda agilizar un trámite como el que usted nos está explicando. Lo que sucede es que los procedimientos tienen un plazo establecido en la ley, ¿no? Y es loable que las autoridades que han participado en las contiendas electorales o los postulantes reconozcan, ¿no? Es algo que debería hacerse en un Estado democrático y también respetar la decisión de los organismos electorales. Claro. De hecho, la experiencia pasada en los comicios generales, en las elecciones generales del 2021, digamos, por todo el tiempo que se tomaron, respecto a las decisiones que se tomaron, incluso las impugnaciones o las tachas que se presentaron, pues nos dieron algunas luces respecto a todo este procedimiento que se siguió al detalle y muy de cerca. En realidad, me gustaría que nos explicara usted, cuando se refiere a actas observadas, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué tipo de observaciones se hacen? ¿Quiénes hacen estas observaciones? Gracias por la pregunta. Cuando los miembros de mesa, que son la primera autoridad del día de las elecciones, ellos lo que hacen es consignan actas electorales, ¿no? Rellenan ciertos campos como la votación que obtuvo una organización política. Estas actas electorales pasan a las oficinas descentralizadas de procesos electorales de la OMPE, que ingresan automáticamente a un cómputo, vamos a decirlo. Cuando estas actas electorales no pueden efectuarse de manera normal el cómputo, por ejemplo, el miembro de mesa consignó un 7, pero no se ve nítidamente que es un 7, o por ejemplo, en esa mesa de sufragio tienen que votar 300 ciudadanos, pero aparecen 310 votos, obviamente no pueden haber más votos que votantes. Entonces, esas actas no pueden ser contabilizadas de manera normal y el sistema inmediatamente las observa. No es decir que no es un ciudadano que las observa, no es un personero legal quien las observa, es el centro de cómputo que impide que esas actas electorales se contabilicen de manera natural, vamos a decirlo, de manera normal. Entonces, para poder sanear esa acta electoral, se remiten a los jurados electorales especiales y ellos, en base a una normativa electoral que existe, resuelven y establecen cuál es el valor que debe tener esa acta electoral. ¿Y en qué casos, por ejemplo, se puede observar una acta? Usted mencionó, por ejemplo, que hay una diferencia entre el número de votos y votantes. Así es. Por ejemplo, puede haber una ilegibilidad, lo que le mencioné en alguna cifra, o cuando los miembros de mesa no consignan sus datos completos en un acta electoral, entonces ese es un acta electoral observada. Pasa inmediatamente al jurado electoral especial, como mencioné, y el jurado electoral especial, hay un reglamento aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que permite resolver estas inconsistencias. Y finalmente se emite una resolución que puede ser apelada por los personeros de las organizaciones políticas. Existe un calendario electoral que se aprueba mucho tiempo antes de los propios comicios electorales.
¿En qué etapa exactamente estamos? Usted nos indicaba que es precisamente en el tema de la revisión de las actas observadas. ¿Y cuánto tiempo se toman para todo este procedimiento? Sí, el cronograma electoral, como usted bien lo mencionó, es una serie de pasos y de plazos que ya están establecidos en la norma, que aprueba con mucha antelación el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente para que los principales actores electorales sepan cómo deben actuar dentro del marco de un proceso electoral. Respecto a las actas observadas y nulidades, los plazos están establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Ley de Elecciones Municipales. No son plazos que el Jurado Electoral Especial o que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se inventa, por así decirlo, ¿no? Son plazos establecidos legalmente y son 3 días, ¿no? Los que tienen para resolver las nulidades, para resolver las actas observadas y también para interponer los recursos de apelación. A estas alturas, ¿en qué día vamos, digamos, de este plazo? ¿Se puede saber o más o menos cuándo culminará este proceso? Bueno, en el tema de nulidades, como mencioné, hasta ayer era el plazo para solicitar las nulidades o para interponer nulidades, ¿no? Hay muchas actas observadas que ya han sido resueltas por jurados electorales especiales. Por ejemplo, el Jurado Electoral de Lima Centro llegaron 48 actas observadas y ya han resuelto 46. Entonces, hay muchos jurados electorales que durante estos días están resolviendo las actas observadas, pero hay que también tener en cuenta que para que resuelvan necesitan tener físicamente esos ejemplares, ¿no? Y entonces, quienes tienen que remitir esos ejemplares son las oficinas descentralizadas de procesos electorales. Muy bien, entonces digamos que el plazo culmina luego de estos 3 días y luego ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue finalmente? ¿La proclamación? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, los jurados electorales especiales, cuando ya están resueltas todas estas impugnaciones, todas estas inconsistencias, emiten un acta general de proclamación donde se establece quiénes son los ganadores de la contienda electoral. Incluso esta acta de proclamación puede ser materia de una apelación en el plazo de 3 días. Y bueno, y finalmente, si no se interpone ninguna apelación, entonces el acta general queda consentida, por así decirlo, y ya se pueden entregar las credenciales a las autoridades electas. ¿El Jurado Nacional se encarga de la entrega de credenciales? El Jurado Electoral Especial de cada circunscripción. De cada circunscripción. Así es, ellos se encargan. ¿Y es un evento, una actividad pública? Sí, eso ya depende de cada jurado electoral especial, cómo lleve a cabo esta entrega de credenciales, pero sí, es pública. Generalmente, siguiendo los otros procesos electorales, también ha sido de la misma manera. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso de aquellas jurisdicciones que todavía, en todo caso, están dentro de esta segunda etapa, que es la segunda vuelta, por no haber llegado al porcentaje correspondiente, el 30%, tengo entendido? Sí, en el caso de elecciones regionales hay una segunda vuelta, en el caso de municipales no, porque es lo que establece la ley. En el caso de elecciones regionales, el candidato tiene que llegar al 30%, en caso no lo haga, hay una segunda vuelta regional, pero eso también depende de que se resuelvan primero todas las actas observadas y las nulidades, y precisamente ese resultado debe estar en el acta de proclamación para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda establecer quiénes son los que finalmente van a una segunda vuelta. ¿Esos plazos se cumplen también dentro de este cronograma, de este espacio de 3 días, el que estamos actualmente? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque primero hay que culminar todo el proceso de estos 3 días que mencionaba, el acta de proclamación, y finalmente ya luego que se proclaman a los resultados, tenemos 30 días para que se lleven a cabo la segunda vuelta electoral. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Hemos conversado con la señorita Alexandra Marayano Muro, asesora de presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos con